Presidente, buenos días a todas y a todos. Otras afectaciones que tiene este tipo de prácticas es, como ya ha mencionado el presidente López Obrador, en el empleo. En diciembre de 2019 se detectaron 14,553 empresas que dieron de baja a absolutamente todo su personal, a toda la nómina. Estas son empresas que principalmente van en el grupo de 101 empleados hasta 500 empleados. Considerando el salario base de cotización, una empresa de 100 empleados más o menos debe de tener una nómina como de $1,000,000. O sea, no son pequeñas empresas. ¿Qué es lo que estamos pensando? Pues que son prácticas agresivas justamente de subcontratación que dieron de baja absolutamente todo su personal. Esto afectó en diciembre a más de 64,000 trabajadores en México. Adicionalmente a esto está el tema de la estacionalidad y de ciertos sectores que también dieron de baja durante diciembre a grupos muy grandes de trabajadores. Además de esta afectación al empleo, también hay una afectación de este tipo de prácticas, de esquemas de subcontratación directamente a las empresas. Por un lado, a aquellas empresas que tienen en orden y están pagando lo que les corresponde, porque se genera una práctica desleal, es una competencia desleal a favor de las empresas incumplidas que están generando mayores beneficios económicos fraudulentos a costa de los trabajadores. Y también a los propios empresarios que entran en estos esquemas, que terminan viéndose afectados, quizá por desconocimiento, concediendo esa duda de que por desconocimiento hayan entrado, porque efectivamente se les ofrecen como esquemas de ahorro y demás, pero después terminan enfrentando demandas laborales por parte de sus propios trabajadores afectados o revisiones fiscales por parte de la autoridad. También hay una afectación importante ya desde hace muchos años de esta subcontratación ilegal a los ingresos públicos y en particular al seguro social, en el caso del subregistro y también de la subcontratación, porque no ingresa los montos por la vía de cuotas que corresponderían al salario de los trabajadores, y esto tiene una afectación histórica en los ingresos del seguro social que desde luego durante años afectaron la posibilidad de la atención médica o el crecimiento en infraestructura y de la propia capacidad instalada. Es algunos de los elementos que vemos. En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente, las acciones que se han estado llevando a cabo en este grupo que ha mencionado ya la Secretaría del Trabajo son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a cargo del IMSS, del Infonavit y del SAT, la aplicación de varias medidas financieras por parte de la UIF, apoyo a la regularización de los patrones reales y de sus trabajadores por parte, desde luego, del Seguro Social, también del Infonavit y del SAT, es decir, se les invita a la regularización cuando se detecta que hay una acción indebida, y también pues la generación de sanciones ejemplares y en su caso la integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal. Este grupo de trabajo, pueden pasar a la siguiente, este grupo de trabajo de septiembre a diciembre identificó un primer grupo de 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal. En estas 1,200 empresas están cerca de 860,000 trabajadores, 860,000 que están en alguno de estos esquemas, y ya en 2020 se están planteando nuevas acciones para empresas que estén de manera irregular
pues para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento de la ley y el resarcimiento de los derechos de los trabajadores. Si pueden pasar a la siguiente. Estas acciones se han concentrado en 7 operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación. Son estos los sectores de la economía: hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos, en donde se han llevado a cabo los operativos. Se han detectado alrededor de en estos 7 operativos nada más a 10,000 trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas. Es decir, es todo un esquema realmente sofisticado de empresas que cada vez que había una acción de autoridad, pues saltaban a otra empresa, movían a la nómina, pero ahora la señal y lo que hemos estado haciendo, como decía la secretaria, que no se había hecho uno solo de estos operativos, es trabajar en conjunto entre instituciones, que la información que le reportan al SAT sea idéntica a la que nos están reportando al Seguro Social y que las facultades de todos en términos de inspección y fiscales pues se empleen de manera integral. Hay intercambio de información estratégica entre nosotros y creemos que esto tiene que garantizar lo más importante, por lo que lo estamos haciendo, los derechos de los trabajadores. Para este 2020, y esta es la última por mi parte, vamos a continuar de manera pues muy decidida, muy intensa, aplicando este tipo de trabajo coordinado. Primero, para algo que está desde hace un año y desde hace mucho tiempo en el sentir de los mexicanos. Se tiene que acabar la impunidad. Nadie puede entrar a uno de estos esquemas sabiendo que es de carácter ilegal, que además ha habido reformas pensando que no va a pasar nada y que puede seguir lucrando a costa de los derechos de los trabajadores. También estamos exhortando a todos los patrones reales a que se regularicen, a que abandonen este esquema ilegal de contratación y de administración de personal. También estamos intensificando todas estas acciones de inspección y de revisión a todas las empresas que continúen utilizando estos esquemas agresivos de contratación de personal, y también una campaña de difusión, una campaña masiva a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores, que ellos sepan cuáles son sus derechos, por qué es tan importante que revisen sus datos ante el IMSS, que lo hagan en línea, ya se puede hacer la vigencia de derechos, que ellos realmente sepan cómo los tienen contratados sus patrones, porque y también ante el Infonavit. Esa es lo que nos va a permitir también la denuncia ciudadana por parte de los propios trabajadores, que al final son los más afectados. Cuando ya muy pronto empecemos a tener a la primera generación de cuentas de Afore individualizadas, cuando vean que el monto de la pensión no corresponde a lo que estuvieron ganando porque los tenían registrados con un sueldo inferior, pues el afectado es el trabajador. Entonces, y también la empresa, porque vendrán seguramente muchas acciones y creo que esto durante mucho tiempo se normalizó, se hizo una práctica muy común. Y en ese mismo sentido, ustedes lo saben, en diciembre se estuvieron discutiendo iniciativas para la reforma en el tema de outsourcing, de subcontratación ilegal en ambas cámaras. El presidente lo mencionó en la mañana, tenían que ponerse de acuerdo, y creemos que la información de estas acciones conjuntas, de estos operativos, da mucha luz a cómo opera el esquema y puede enriquecer mucho estas reformas. Por mi parte sería todo, señor presidente. Gracias.